cuán hermoso eres, Jesús. Son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres, Jesús. Es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Bueno, estáis viendo ahí el título del mensaje, un poco un título extraño: la encarnación de la Iglesia. Cuando normalmente hablamos de encarnación, la encarnación nunca es nada que ver con la Iglesia, es la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, ¿o no? Es lo normal. ¿Qué significa la encarnación? Pues normalmente se refiere a Jesús y que se encarnó, se hizo carne. Dicho de otras palabras, Jesucristo, que estaba en la gloria con su Padre, a la diestra del Padre, bajó aquí a la tierra y se hizo carne. Bajó aquí, como todos sabéis, en la matriz de la Virgen María, por obra del Espíritu Santo. Entonces, cuando Jesucristo bajó aquí a la tierra, se hizo igual que uno de nosotros, ¿vale? En el nacimiento, tuvo un nacimiento normal, en su vida y en su muerte, pero nunca perdió la identidad, que era el Hijo de Dios. O sea, era humano, pero además era el Hijo de Dios, las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, hoy vamos a ver qué es lo que nos enseña la encarnación del Hijo en cuanto a la misión de la Iglesia, que por eso es el título, también se tienen que encarnar. Ya veréis, aunque eso suena un poco extraño, a qué me refiero, que también la Iglesia se tiene que encarnar. Ustedes diréis: Manolo, nadie de nosotros es extraterrestre, nos venimos de por ahí y nos tenemos que hacer humanos. No, no es a eso que me refiero, lógicamente. Encarnar de una manera espiritual, ¿vale? Antes de empezar, me gustaría que una hermana o un hermano voluntario, vamos a poner delante el texto, lea Juan 17 del 1 al 19. Si lo queréis leer directamente ahí cuando se proyecta, o alguien que tenga su Biblia, para que haya más hermanos que participen hoy por la mañana. Dice así la palabra de Dios. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo,
para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Bien, muchas gracias, hermana. Hasta aquí. Bueno, el pasaje sigue con más versículos hablando del tema, pero con esto es suficiente. Hay 2 o 3 versículos en los que me voy a basar sobre todo en esta predicación. Bueno, pues como yo decía, vamos a ver la encarnación de Jesucristo, cómo se aplica a nosotros. O sea, la encarnación de Jesucristo, cómo se aplica a la Iglesia, que, como digo, también tiene que encarnarse, aunque sea algo que suene un poco extraño. Hemos leído en Juan 18, no hace falta que lo ponga, que dice: así como el Padre me envió, o sea, Dios Padre envió a Jesucristo aquí a la tierra, y por eso se tuvo que encarnar, también dice: así os envío. O sea, se lo estaba diciendo primeramente a los apóstoles, que son los que tenía en ese momento cuando estaba escuchando al Señor. Pero realmente, y los apóstoles se tenían también que encarnar. Y esto mismo, hermanos, de la misma manera que se dijo Cristo a los apóstoles, también es aplicable a la Iglesia. Es decir, la Iglesia también se tiene que encarnar. ¿Vale? Siguiente, hermano. Bueno, esto es lo que hemos estado hablando. El siguiente. Vale. Bueno. Ahí veis, un poco extraño, dice concepto erróneo. Bueno, muchas iglesias, a pesar de que ustedes creáis que no, están enfermas espiritualmente. Con esto no digo que será nuestra, mucho cuidado. ¿Por qué? Vamos a ver. Porque a veces hay iglesias que tienen una falsa imagen de sí mismas. ¿Vale? Y ahí está uno de los motivos, es esto, no comprenden su identidad. O sea, hay muchas iglesias que no comprenden lo que son, no comprenden su significado, por eso hemos dicho su identidad. ¿Vale? Y también muchas de las iglesias no comprenden lo que deberían ser la iglesia. ¿Vale? Es decir, no comprende lo que yo he puesto aquí, no comprende su vocación, o sea, y por vocación entendemos, no comprende su papel o su llamado. ¿Vale? Por supuesto, todo el mundo sabe lo importante que es tener una salud en general, pero muy especialmente, hermanos, una salud, digamos, mental. Y tenemos que tener entonces una salud mental para tener un concepto correcto de nosotros mismos. ¿Vale? Vamos a ver 2 conceptos erróneos, que podría haber muchos más, pero sobre todo 2 conceptos erróneos que podrían tener algunas iglesias. Insisto, no te digo que seamos nosotros. Bueno, como ahí lo estáis viendo, el primero es pensar que la iglesia es un club religioso. Bueno, ¿vale? O sea, hay gente que piensa que la iglesia es un club religioso, igual que puede uno pertenecer a otros clubes. Por ejemplo, muy extendido, pertenecer a un club de fútbol. Lo que pasa es que muchos de religiosos, en vez de lo que les une es el fútbol, pues a nosotros nos une Dios. Entonces, estas personas se ven como personas religiosas que hacen cosas religiosas. Cuando se pertenece, por ejemplo, a un club, normalmente es usual pagar una cuota, ¿no? Una cuota mensual
o anual. Bueno, y nosotros, pues, igual. ¿Cuál es nuestra cuota de alguna manera? Ofrendar, ¿no? Ofrendar los domingos, ¿no? Pues igual, ¿no? Entonces, muchas de esas personas se reúnen como miembros de ese club, y por ser miembros, pues tienen privilegios de pertenecer a ese club. Incluso muchos de esos clubes, pues, independientemente de la propia actividad, pues, como se conocen, son amigos y se reúnen para comer juntos, para hacer celebraciones juntos, festejos juntos, ¿vale? No hace mucho, aunque no suene club religioso, pero ha habido las hermandades de Rocío, pues esos son clubes, realmente podríamos decir que son clubes religiosos. Muchos de ellos se conocen y se reúnen, y sobre todo se festejan y se reúnen a plan comilona y demás, ¿vale? El arzobispo de Canterbury, que es un pueblo de Inglaterra, al sureste de Inglaterra, ese pueblo, durante la Segunda Guerra Mundial, dijo una cosa muy importante. Dice: la Iglesia es la única sociedad cooperativa del mundo que no existe para beneficio de sus miembros. Si este hombre tiene razón, y pienso que sí, mucha gente de los que han venido a la Iglesia, hermanos, han visto que no han encontrado beneficios. Te diré, Manolo, a ver qué es lo que dice, eso cómo es. Vamos a ver. Nosotros aquí, gracias a Dios, bueno, o no, depende de cómo se entienda, la mayoría somos pioneros. Bueno, yo soy salugueño y puede haber algún hermano de fuera, ¿no? También. Pero, por ejemplo, hay iglesias en donde van muchos emigrantes, por ejemplo, iglesias en Madrid, donde van mucha gente de fuera, que son sudamericanos o del norte de África. Hay muchas iglesias donde van muchos emigrantes. Entonces, muchos de los emigrantes, que son gente extranjera, a veces buscan a la iglesia no por la cuestión espiritual, sino porque le puedan dar algún beneficio, o una ayuda económica, o una ayuda de cualquier otro tipo, ¿no? Entonces, es lo que yo digo. O sea, ellos buscan un beneficio, pero la iglesia, el objetivo de la iglesia, hermano, no es ese. El objetivo de nuestra iglesia es alabar a Dios, servir a Dios y testificar a nuestro prójimo, mensaje del Evangelio, ¿vale? Por supuesto, eso no significa que la iglesia no preste beneficio. Si viene aquí alguien de fuera, por supuesto le vamos a ayudar, y si le podemos ayudar económicamente, lo vamos a hacer, y si le podemos ayudar, si ellos no saben muy bien en cuanto a documentación de cualquier tipo, les ayudaremos. Pero ese no es el objetivo de la iglesia, hermanos. Por tanto, hermanos, tenemos que rechazar realmente lo de pertenecer a un club religioso que está brindando beneficios. ¿Vale? Entonces, y a veces, ¿cómo podemos averiguar si ir a un club religioso que pueda tener nuestra misma manera de pensar y pueda estar yo en comunión? ¿Qué tengo yo para decir si sí o si no es un club religioso? Ahí lo he puesto. Los hermanos son mis amigos. Personalmente, hermanos, yo creo que muchos hermanos, cuando vienen aquí a la iglesia, a esta o a cualquier otra iglesia, y luego se marchan de la iglesia, han estado poco tiempo, se marchan porque no han encontrado aquí alguna amistad o no han estado en comunión con los hermanos. No es tanto porque puedan tener distintos puntos de vista, vamos, porque no estén contentos o no estén de acuerdo con el credo de la iglesia, o porque no estén de acuerdo pues con lo que opina el consejo de la iglesia o algún determinado hermano, sino porque no se han identificado con la iglesia, no por esto, no por esos conceptos, sino porque no ha hecho amistad con los hermanos de la iglesia, no había una relación íntima con los hermanos de la iglesia. Entonces, algunos hermanos, a veces que han venido aquí, pues se han marchado aquí, han estado aquí algún que otro domingo, pero no se han sentido comprometidos con la iglesia,
no se han sentido con un lazo estrecho con la Iglesia, con los hermanos de la Iglesia. ¿Vale? Entonces, ese es el primer concepto erróneo. El pertenecer a un club que me brinda beneficios cuando eso no es así. Aunque pueda dar beneficio, como estoy diciendo, a la Iglesia. El segundo concepto, está abajo, esto es un poco más complicado de entenderlo, es la misión secular o misión en el mundo. Y este también es otro concepto erróneo, es ir al extremo opuesto, ¿vale? Del club religioso. En las décadas de los 60, o sea, de 1960 hacia adelante, se levantaron ciertos cristianos y se denominó a esas personas que pertenecían a un cristianismo secular. O sea, y también aparecieron unos teólogos que también se llamaban teólogos seculares. Unos seculares es igual que pertenecer al mundo, ¿vale? ¿Y por qué se levantaron esas personas sobre los 1960 y pico? Pues porque vieron que la Iglesia estaba centrada en sí mismo, en un egoísmo. O sea, estaba organizada y estaba centrada en sus propios asuntos, ¿vale? Entonces ellos vieron que eso no era una auténtica iglesia. ¿Qué hicieron? Pues que abandonaron las cuatro paredes de la iglesia, porque se vieron que la iglesia no se ocupaba del prójimo, ¿vale? Entonces, digamos, cambiaron las cuatro paredes de la iglesia por la sociedad. Entonces, ellos estuvieron viviendo un cristianismo sin religión, ¿vale? Entonces, a esas personas que abandonaron la iglesia, pues ya no les atraía la adoración que había en el culto, ya solo les interesaba servir en el mundo, porque vieron que la iglesia se reunía, eran cuatro paredes, dicho de una manera muy coloquial, se lo comían, se lo guisaban, pero no salían de las cuatro paredes. Entonces, estas personas cambiaron la adoración a Dios, hermano, por la misión en el mundo. El amor a Dios por el amor al prójimo. Y sobre todo por la oración a Dios, por reunirse con la gente, ¿vale? Y esta actitud, hermano, aunque era de los 1960 y pico, esta actitud todavía existe, aunque no existe ese movimiento, pero muchas personas pueden tener esa actitud, porque no encuentran en la iglesia suficiente atractivo y porque vean que la iglesia es una iglesia con cuatro paredes cerradas y no quiere saber nada del mundo. Y por lo tanto, como yo digo, el disgusto de estas personas era razonable. Entonces, sin embargo, el concepto de un aparente cristianismo no es religioso, es irse al otro extremo. O sea, he hablado de los dos extremos, ¿vale? Entonces, siguiente, hermano. Entonces, ¿en dónde está la actitud correcta? No me acuerdo si Aristóteles o uno de estos filósofos griegos que decía que la virtud está en el punto medio. Pues, hermano, esto es igual. La tercera manera de entender es, en las dos anteriores puntos que yo he visto, las dos anteriores maneras de pensar, al mismo tiempo, sin llegar a los extremos. Os lo voy a explicar, aunque esto suena un poco teórico. Y esto es lo que vamos a denominar cristianismo encarnado. Y por eso yo he titulado el título que yo he puesto al principio, ¿qué es lo que ponía? La iglesia encarnada. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener esos dos puntos de vista, pero sin llegar a los extremos. Tenemos que tener un cristianismo encarnado. Tenemos que ser la iglesia encarnada. Es decir, por un lado, somos un pueblo escogido por Dios, ¿vale?
¿eh? Y Dios ha hecho que salgamos del mundo, ¿vale? Y para pertenecer a Dios, ¿vale? ¿Qué significa eso? ¿Qué implica eso? Pues tenemos que honrar a Dios, servir a Dios, darle culto. Pero por otro lado, hermanos, por otra parte, somos un pueblo que es enviado al mundo, en donde tenemos que batallar y servir al prójimo, ¿vale? Y os lo voy a ilustrar con versículos. Es decir, la Iglesia es un pueblo santo, hemos salido del mundo, pertenecemos a Dios y nos tenemos que distinguir del mundo. No cojáis ustedes versículos, os lo leo. Dice Primera de Pedro 1, del 15 al 16, y lo abrevio, dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Tenemos que ser santos. Y ser santo significa ser apartado. Pero eso es una manera. Y la otra manera, que también es cierta, es que la Iglesia también tiene que ser un pueblo inmerso en la vida del mundo. Pues por eso ruega Cristo al Padre. ¿Os acordáis cuando leyó mi hermana Consuelo del versículo 17, que es lo que decía? Bueno, os lo digo. La oración del Padre era, especialmente decía: no los quite del mundo, sino que los guarde del mal, ¿vale? Nosotros estamos ahora en 4 paredes, pero Dios quiere que vayamos al mundo. Y Cristo intercede por nosotros, no que nos vayamos al mundo, sino que por ir al mundo nos guarde Dios del mal, ¿vale? Entonces, esta combinación, por un lado, de santidad, hermanos, identidad y de identificación con el mundo, es lo que llamamos la doble identidad. Ahí está. Combinación de santidad e identificación con el mundo, la doble identidad de la Iglesia. Somos dos cosas. Somos, por un lado, santos, pero por otro lado nos identificamos con el mundo. Entonces, ¿qué podría pasar, hermano? Pues algunas veces se podría poner demasiado énfasis en la santidad y se produce entonces una separación del mundo. A veces nos creemos tan santos aquí encerrados en 4 paredes, como si estuviéramos recluidos, hermanos, como si estuviéramos en un monasterio, como si fuéramos frailes o monjes o monjas en un convento. No vamos a llegar a esos extremos, hermanos, no podemos llegar a esos extremos. Pero también a veces la Iglesia pone demasiado énfasis en el mundo, en lo que es mundano, es decir, en su obligación de ir al mundo, pero estamos inmersos demasiado en el mundo. ¿Cómo? Porque podemos tener una reacción extrema. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podría pasar? Que nos podríamos conformar con el mundo. Nos podríamos conformar con la manera de pensar ahora del mundo. Y podríamos asimilar sus valores. Por ejemplo, ahora mismo están muy de moda los grupos LGTBI. Pues podríamos comulgar con uso de esos valores que defienden y que no son cristianos, hermanos. ¿Qué podría pasar con esto? Pues que podríamos descuidar nuestra santidad por estar demasiado comulgando con el mundo, por pensar igual que el mundo. Entonces, os estoy diciendo los dos extremos, ¿vale? Entonces, si llegamos a este punto, hermanos, a veces la Iglesia no se distingue del mundo, porque pensamos igual que el mundo. Por tanto, hermanos, tenemos que preservar las dos identidades al mismo tiempo. O sea, si la Iglesia no es distinta del mundo que nos rodea, somos igual que uno de ellos, ¿no? Si no nos diferenciamos. Entonces, y si somos igual que ellos, ¿a ver qué les voy a predicar yo a la gente? Si comulgo con ellos, si opino igual que ellos.
¿vale? Y si no somos la iglesia en el mundo, que debe de estar inmersa en la vida y en el dolor, entonces no tenemos a nadie a quien servir. O sea, si no vamos al mundo y nos interesamos por el mundo, ¿a qué prójimo va a servir? Si no te interesa nada de ellos. Siguiente. Bueno. Muchos hermanos les veo yo con cara diciendo, Manolo me está diciendo cosas, no sé si se me está enterando muy bien de todas estas cosas un poco teóricas. Bueno, os voy a poner un ejemplo. Y ejemplo no me lo he sacado yo de la manga, como dice la gente joven. Es de varias parábolas del Señor y varios dichos del Señor, nuestro Señor Jesucristo. ¿Vale? O sea, por medio de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y de sus ejemplos que tomó. Hay dos ejemplos muy particulares que yo quiero hablar, que son metáforas. Es metáfora de la sal y de la luz. ¿Vale? Desde luego hay una distinción muy grande entre la sal y la corrupción, y entre la luz y la oscuridad. La sal y la luz representan la santidad de la iglesia, hermanos. Pero si nosotros somos sal, como dice Cristo, tenemos que penetrar en la carne. Tenemos, dicho de una manera espiritual, tenemos que penetrar en el mundo. Hoy día todo el mundo tiene frigorífico en su casa, ¿no? Que yo sepa, nadie que va a levantar la mano diciendo yo no tengo frigorífico, todo el mundo tiene frigorífico. Bueno, pues hará 40 o 50 años más que no había electricidad y mucho menos frigorífico. ¿Los alimentos cómo se preservaron? Bueno, uno de los sistemas de preservarlo, ¿cómo era? Efectivamente, con sal. Nuestro jamón serrano proviene de aquello entonces, lo que pasa es que lo hemos conservado. Nos gusta mucho el jamón serrano, por ejemplo. Y por ejemplo, cuando vaya a comprar pusero, hay huesos y trocitos de tocino. ¿Dónde viene envuelto? ¿No? ¿En un envoltorio de qué? De sal, ¿no? Bueno, pues hermano, pero la sal ha penetrado en el jamón serrano. La sal ha penetrado en el tocino. Tanto es así que normalmente cuando usted hace un puchero hay que quitar la sal porque entonces el puchero no es quien se lo coma. Pues igual, hermano, nosotros como sal del mundo tenemos que penetrar en el mundo, ¿vale? Y la luz igual. La luz tiene que brillar hasta el último rincón en el mundo. Dicho con palabras del Señor Jesucristo, tenemos que estar en el mundo, tenemos que estar en el mundo, pero sin ser del mundo. En las instrucciones del Señor Jesucristo nos lo enseñó muchísimas veces. Y Él tiene que ser nuestro modelo. Por tanto, hermanos, tenemos que penetrar en el mundo de otros. Es decir, y ahí, por eso, el título, nos tenemos que encarnar. Y ahí es donde mucha gente fallamos, porque no nos encarnamos. ¿Vale? Vamos a ver un ejemplo de la misión de encarnación, primeramente en la evangelización y luego en nuestra misión social. En la evangelización, digamos, encarnacional, nos tenemos que encarnar, por ejemplo, a la gente no le gritamos desde las lejanías, desde lejos. ¿Qué es lo que hacemos? Pues tenemos que penetrar en el mundo igual que Jesús lo hizo. O sea, tenemos que ir a la gente y hablarle de tú a tú, no a distancia. Y cuando yo digo el mundo, no me refiero al mundo en el sentido de globo terráqueo, sino me refiero al mundo del pensamiento,
o al mundo del dolor. O sea, hay diversos mundos en donde tenemos que hablar y penetrar en ellos. Hay distintas maneras de pensar, distintas maneras de corriente filosófica, y puede tener criterios distintos a lo que sería el cristianismo. Y entonces, para alcanzar a los hermanos, tenemos que penetrar en el mundo de ellos y conocer de ellos. Es decir, encarnarnos. Tenemos que penetrar en la mente de estas personas, de estas maneras distintas de pensar del cristianismo, para entender la forma equivocada que ellos tienen. ¿Vale? Si no nos metemos, hermanos, en el propio mundo intelectual de ellos, no podemos entonces compartir el mensaje del Evangelio. Os pongo un ejemplo, y lo vamos a leer, que lo hizo el mismo apóstol San Pablo. Vamos a leerlo muy rápidamente. No hace falta que lo leáis ustedes, está en 1 Corintios, capítulo 9, versículo 19. Escuchad lo que dice Pablo. Dice: por lo cual, aunque soy libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar al mayor número. O sea, Pablo se hizo siervo. Dice: y me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como si estuviera sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, aunque yo no estoy sin ley, pues estoy bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil entre los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho todo, para que como sea salve a algunos. Y esto lo hago por causa del Evangelio, para participar de sus beneficios. Bueno, esta era hasta el 23, perdón. ¿Habéis visto la actitud de Pablo? Pablo se amoldaba a la gente que tiene delante para predicarle, hermano. Y nosotros tenemos que hacerlo igual. Nosotros tenemos que entender a la gente que tenemos delante para poderla enseñar y mostrar el Evangelio. Bueno, estoy hablando del mundo de distintas maneras de pensar a lo que sería el cristianismo, pero también puede también estar el mundo del dolor y del sufrimiento. A veces cuando tenemos una persona delante que no cree, aunque esa persona pueda ser una persona muy extrovertida y por ejemplo pueda tener aparentemente felicidad, realmente esa persona puede tener profunda angustia y dolor, hermano. Por lo tanto, tenemos que penetrar en el mundo de esa persona. Tenemos que ponernos a su lado. Como dice Cristo, llorar con los que lloran. ¿Vale? Está presente en su tragedia. Tenemos que estar con ellos. Y yo pondría el listón todavía más alto, hermanos. No solamente que tenemos que entender a la gente que tenemos delante, no solamente tenemos que ser partícipes del sufrimiento que pueda tener mucha gente, pero también tenemos que ser amigos, hermanos, amigos de la gente. ¿Qué dice la Biblia sobre Cristo? Que era amigo de publicanos y de pecadores. Y os acordáis que muchas personas a Cristo le estaban condenando por eso, porque se juntaba con las rameras, se juntaba con los publicanos. Los publicanos en aquellos entonces eran los recaudadores de impuestos. Desde luego el pueblo judío a los publicanos los quería, porque les sustraía impuestos y a veces cobraban más impuestos de lo debido. Entonces, sin embargo, Jesucristo se juntaba con ellos. Hombre, ya hoy no hay publicanos, por ejemplo, pero hermanos, ¿a cuántos tenemos de nuestros amigos que no, aparte de cristianos? Bien poco o ninguno, ¿no? Hay cristianos que solamente tienen amigos cristianos, cuando tenemos también que ser amigos de personas no cristianas. Y con esa amistad
llevarlo a los pies de Cristo. Pienso que Cristo tiene que ser nuestro modelo, hermanos, ¿vale? Y vuelvo a repetir lo mismo, el Evangelio encarnacional es entrar en el mundo de otros, identificarnos con otros, lógicamente sin perder nuestra identidad, ¿vale? Dicho de otra manera, con la metáfora del Señor Jesucristo, la sal no tiene que perder su sabor, y la luz no tiene que retener su brillo, sino tiene que brillar cuando nos estamos identificando con otros. Bueno, eso en cuanto a la evangelización. Luego está la siguiente, hermano. Nuestra acción en la sociedad. Nuestra acción, hermanos, no se hace involucrándonos de una manera pasajera. Voy a exagerar un poco una actitud. Esta actitud, gracias a Dios, por aquí por Europa no se suele dar, pero por ejemplo en países del tercer mundo sí se podría dar. Es decir, por ejemplo, cristianos ricos que van a barrios pobres o que van al corazón de barrios pobres para un rato de servicio y luego regresan a sus hogares. Esto no es tener una acción real como cristiano. Esto es entrar y salir. Entonces, la iglesia tiene que entrar, hermano, en nuestra evangelización tiene que entrar en las casas de personas que conocen el Evangelio, pero de cualquier persona. Y usted diría, ¿y por qué digo cualquier persona? Vamos a hablar de la parábola, de una parábola, no la vamos a leer entera para no alargar esto demasiado. Hay una parábola, no sé si os acordáis, de un rey que quiso celebrar la boda de su hijo, ¿vale? Y entonces el rey dijo a sus siervos que fueran a avisar a los convidados, ¿vale? ¿Qué hicieron los convidados? Pues unos decían que tenían trabajo, otros decían una cosa y otra, tenían excusas. Incluso algunos de los siervos que fueron a hablar con los convidados, dice el Señor en su parábola, que hasta lo mataron, ¿vale? Entonces, vamos a leer luego, vamos a ahora proseguir esta parábola. Estos son los primeros versículos que os he resumido. Está en Mateo 22. Mateo 22, vamos a leer del 8 al 10 solamente. Mateo 22, de 8 al 10 dice: entonces dijo a sus siervos, o sea, después de volver los siervos y de algunos que lo mataron, dice: entonces dijo a sus siervos, la boda ya está preparada, pero aquellos invitados no eran dignos de asistir. Id pues a las encrucijadas de los caminos e invitad a la boda a todos los que encontréis. Salieron los siervos a los caminos y reunieron a todos los que hallaron, tanto malos como buenos, y las bodas se llenaron de incrédulos. Bueno, hasta aquí, ¿vale? Entonces, el Señor Jesucristo volvió a insistir, el rey volvió a insistir que volvieran otra vez a los siervos para que vinieran personas al convite, ¿vale? Eso ustedes dirán, Manolo, pero esto no sé qué me cuenta, esto no va conmigo. Pues aquí no hay barrios ricos, que no hay barrios pobres, ni voy a ir yo por los caminos ahí viendo las personas que yo pueda invitar por aquí que sean malas y demás. Entonces, hermanos, nosotros hacemos esa selección de todas formas de personas, aunque no lo creáis. ¿Por qué? Estamos seleccionando a personas de una manera interesada. ¿Por qué? Porque nosotros a veces cuando estamos evangelizando, cuando estamos hablando del Señor, ¿a quién estamos hablando? A nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, ¿vale? Y entonces estamos negando evangelizar a otras personas. Y de esto trata la parábola del Señor.
sea, nosotros, el Evangelio es para todo el mundo. No podemos solamente evangelizar a las personas que conocemos, que son de nuestro círculo. Pero, hermano, y subo un listón. Además, la encarnación tiene que ser también, tenemos que hacer, como yo decía, también tenemos que ser solidarios con los que sufren. Tenemos que ser defensores de la causa de muchas personas, como lo hizo Jesús. ¿Os acordáis que Jesús, muchos lo quisieron matar? ¿Por qué lo quisieron matar? Porque Jesús con el dedo apuntaba a muchas personas porque denunciaba su comportamiento, que no es un comportamiento correcto, sobre todo los fariseos, hermanos. Entonces, por eso los fariseos, sobre todo, fueron un grupo que quisieron matar al Señor, porque le estaban mostrando con el dedo que ellos no estaban actuando correctamente. Pero, hermanos, hoy día nosotros bien poco molestamos. Nosotros bien poco denunciamos abusos que pueda haber a nuestro alrededor, bien poco denunciamos despilfarro que puede haber a nuestro alrededor, por ejemplo, despilfarro en el ayuntamiento, en las arcas de las autonomías, en el gobierno. Nosotros bien poco denunciamos la injusticia, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos que ser los primeros, tenemos que tener una acción social precisamente hacia los demás, pero también hacia la denuncia de todo esto, hermanos. Bueno, nuestra actitud supone pagar un precio. ¿Veis qué precio es, no? El sacrificio. Aunque el hermano lo tengo muy pequeñito, me gustaría que lo retuvierais. Os lo voy a leer. Sacrificio de nuestro tiempo, de nuestro orgullo, de nuestros propios intereses, de nuestro estado de comodidad. Os lo voy a repetir, porque pienso que es importante. Tenemos que sacrificarnos, hermanos, para encarnarnos como Cristo lo hizo, sacrificando nuestro tiempo, orgullo, propios intereses y nuestro estado de comodidad, hermanos. Es muy fácil que cada uno de nosotros vivamos nuestra propia vida, ¿vale? En nuestro propio entorno, y aislarnos, y que el mundo se la apañe, como pueda. Es muy fácil decir eso. Pero, hermano, como estoy insistiendo, nos tenemos que identificar con el dolor, nos tenemos que identificar con las personas que sufren y que necesitan a Cristo, que están esperando que nosotros vayamos a predicarles el Evangelio. Hoy yo pienso, hermano, en mi opinión, que hay mucha evangelización superficial. Una evangelización a veces que no cuesta nada, que no ha sido a base de sacrificio. Cuando yo termine mi mensaje, os voy a preguntar a 3 hermanos, voy a hacer un pequeño examen. Os voy a preguntar una cosa así que enteraros bien. A ver si os habéis enterado bien. Entonces, ya por último, hermanos, para terminar, insisto, Jesús nos manda una evangelización encarnada o encarnacional. Ya veis por qué he cogido esta palabra, ¿vale? Tenemos que entrar en el mundo de otros. Y por supuesto, eso cuesta mucho. Tanto es así que hay que pagar un precio que es el sacrificio. Hermanos, vamos a bajar de nuestros púlpitos, vamos a bajarnos nuestro propio orgullo, como yo decía, de decir que somos mejor que los demás, aunque no se lo digamos, pero lo estamos pensando. Vamos a salir de estas 4 paredes para buscar las almas necesitadas. Por supuesto, está muy bien orar a Dios entre estas 4 paredes y venir a los cultos que hay entre semanas. Pero, hermanos, ¿ustedes no creéis también que tenemos que también salir a la calle y vernos cara a cara diariamente con nuestro prójimo?
Insisto, esto cuesta mucho, cuesta sacrificio, ¿eh? Pero hermanos, os aseguro que cuando lo hagamos vamos a estar satisfechos. El Señor va a estar contento porque hemos cumplido realmente con el mandamiento que Dios a los apóstoles y por supuesto a nosotros como iglesia, ¿eh? Ir y predicar el Evangelio a toda criatura, hermanos, ¿eh? Vamos a estar satisfechos del deber cumplido, hermanos, y eso es muy importante, ¿vale? Esto era lo que os quería decir en esta mañana, hermanos. Es muy importante, ¿eh? Encarnarnos, espiritualmente hablando, ¿vale? Si nos encarnásemos, os aseguro que estaríamos el doble de personas que estamos ahora mismo, ¿vale? No podemos tener un evangelio acomodado. Tenemos que salir a la calle, hermanos.